buenos días, chicos. Vamos a hablar sobre Mesopotamia y Egipto, ¿de acuerdo? Oye, y en la parte final, pues vamos a contestar unas preguntas para confirmar que hemos, pues, aprendido. Ah, pero recuerdo que les dejé una tarea. A ver, sí, había una tareita. No se asusten, eso es una tarea para... Sí, lo que vamos a estudiar corresponde al esclavismo, así es. A ver, en pantalla ustedes pueden observar lo que trabajamos la semana anterior. Estudiamos la comunidad primitiva, estudiamos al paleolítico, al mesolítico y al neolítico. Y habíamos contestado varias preguntas, ¿sí? Ahí está, ¿ves? Eso es lo que conservo. Habíamos contestado esta práctica número 1. Pero en la parte final quedaron unas preguntas para su casa, domiciliarias, estas de acá. Entonces, imagino que todos han revisado esta práctica y han intentado resolverla. ¿Ya? Entonces vamos a pedir voluntarios, pues chicos, para que nos ayuden con las respuestas a estas 5 preguntitas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a ver, los que lo han hecho, ¿cuál sería la respuesta en la 1? En la 1. A ver. A ver, Ávila García me dice que puede ser la D, dedo, dedo, ¿ya? Malma, ¿ya? Potomay me dicen Lezama que también dedo. A ver, veamos. A ver, acá hay que relacionar, sabemos. Tenemos aquí a las 4 especies humanas que hemos estudiado en orden habilis, erectus, neanderthalensis y sapiens. Y acá aportes de ellos o alguna característica de estos. ¿Sí? Muy bien, a ver, más chicos siguen contestando la D, Calderón, Zúñiga, Espinosa, ¿ya? Cochabelle, muy bien. A ver, veamos si es la D. A ver, 1B, dice la D. A ver, el Homo erectus lo relacionamos con uso inicial del fuego, correcto. El Homo erectus fue la especie humana que comenzó a utilizar el fuego. Así es. 2 dedo. A ver, el Homo neanderthalensis fue el que empezó a enterrar a sus muertos, correcto. 3C, el Homo habilis fue la especie humana que vivió únicamente en el África. En cambio, los demás llegaron a poblar otros continentes. Así que, en efecto, muchachos, la respuesta es la D. Muy bien, muy bien. Ya, punto para su examen. Ya, es solo una práctica, chicos. Ya, la vida los va a premiar. Muy bien, a ver, pasamos a la 2. La mayor importancia del uso del fuego, ¿quién comenzó a utilizar el fuego? El Homo erectus, ya, allá en Asia. Dice, fue que, ya entonces, el fuego nos brindó muchas cosas a los hombres primitivos, a los erectus de ese entonces. ¿Ya? Porque nos sirvió para protegernos del frío, nos sirvió inclusive para cazar animales, nos sirvió para alumbrarnos en las cuevas, ¿ya? Pero la pregunta es la mayor importancia. Entre varias cosas importantes, ¿cuál fue la más? A ver, ya están reventando el chat colocando la A. Y algunos valientes dicen la D. ¿Ya? A ver, ¿le sirvió para protegerse el intenso frío? Eso es importante, claro, es importante. Por algo sabemos que en el interior de las cuevas hicieron fogatas, ¿ya? Para poder pues calentarse, soportar el frío. Muy bien, pero cuando hicimos esta clase la semana pasada, señalamos que el fuego les permitió a los hombres
cocer sus alimentos, ¿sí? La carne, también pues los frutos duros, cocer los alimentos. Y al estar cocidos, el cuerpo humano va a poder asimilar mejor estos alimentos que antes, cuando comía crudo las cosas. Y al hacer eso, ¿ya? El cuerpo va a poder recibir más proteína, más grasas, más elementos para poder no solo crecer, pues, tamaño corporal, sino para un mayor desarrollo cerebral. Entonces, habíamos destacado que entre todas las importancias estaba esto, que el fuego aceleró el proceso de encefalización. ¿Ya? Vamos a señalar de manera sencilla, pues, un mayor desarrollo del cerebro. ¿Ya? Al mejorar la dieta alimenticia, ya que ahora consumía la carne y otros alimentos cocidos. Entonces, ya está ahí debatiendo entre la A y la D. Voy a quedarme con la D. ¿Está bien? Entonces, cuando te preguntan la mayor importancia, vas a encontrar varias importancias. Tenemos que diferenciar cuál es la mejor. ¿Ya? Entonces, frente a abrigarnos con el uso del fuego, a esa encefalización, ese crecimiento, ¿no? Desarrollo cerebral, vamos a preferir eso, porque en la evolución humana fue muy importante el desarrollo cerebral, ¿no? El adquirir una inteligencia superior frente pues al resto de seres. Muy bien. A ver, en la 3 ya Tueros nos dice la A. La A. A ver, Ávila nos dice la D. Igual, ya, otros chicos. A ver, la pregunta es, no se relaciona con el Homo neanderthalensis. No se relaciona. ¿Ya? A ver, ¿cuál sería? A ver, mm, el Homo neanderthalensis ya tiene lenguaje, ya puede articular, ¿sí? Como nosotros, ya puede articular, ¿no? Palabras como nosotros. El neandertal entierra a sus muertos ya, ¿sí? El neandertal correspondió al periodo que hemos llamado la semana pasada Paleolítico Medio. Sí, el que no corresponde es la D, es la D. Así que muy bien, Delgadillo, Loaiza, Ramírez, ¿ah? Cochayaye, Morales, Rojas, la D, ya que dice producción inicial de fuego. Inicial. Es que acabamos de decir hace un momento que el que empezó a utilizar el fuego fue el Homo erectus. Y el Homo erectus fue anterior al Neandertal. ¿Recuerdas el orden? Homo habilis, luego Homo erectus, luego Homo neanderthalensis y al final el Homo sapiens, que somos nosotros. Lo cual no se relaciona, pues, la producción inicial de fuego. Eso no significa que el Neandertal no supiera producir fuego. Sí, sí lo sabe hacer, pero eso ya desde el Homo erectus. Muy bien, pasemos a la 4. El desarrollo de la arquitectura megalítica. Megalítica. O sea, construir utilizando grandes piedras. ¿En qué momento de la historia o de la prehistoria fue que empezó esta arquitectura megalítica? Megalítica. A ver, ¿qué marcamos acá? Pues los hombres del Paleolítico, que eran cazadores nómadas, no construyeron nada grandioso. Cuando recién empiezan las grandes construcciones, en el Neolítico, en el Neolítico, porque en el Neolítico ya somos agricultores, ya tenemos alimentos que estamos produciendo, ¿sí? Ahora queremos vivir en un lugar de manera permanente, construimos nuestras casas, construimos un templo, ¿ya? Utilizamos piedras grandes, entonces arquitectura megalítica, a partir del Neolítico. ¿Ya? Así es. Entonces, ¿ya? Es la B. Así es, ¿ya? Así que, muy bien. Pomatay, Zúñiga, ¿qué más? Malma, Lezana.
Así es, Calderón, ya la B. Y la última de estas preguntas que les dejamos para la casa, dice, los primeros agricultores corresponden a Cercano Oriente. Sí, en Cercano Oriente o Mesopotamia, allí aparecen los primeros agricultores. Entre sus cultivos más antiguos, las primeras plantas, los primeros cereales cultivados fueron, a ver, ya la mayoría me dice la A. Y en efecto, la A es la respuesta. En Mesopotamia, cercano Oriente, se va a cultivar trigo y cebada, cereales muy antiguos, y que hasta ahora consumimos, ¿sí? Sobre todo el trigo, con lo cual hacemos harina, y con la harina el pan y otras cosas. Listo, chicos. Entonces, esto era el material de la semana anterior. ¿Ya? Vamos a dejar esto. ¿Ya? Muy bien. Y volvemos a lo que corresponde para el día de hoy. Muy bien. Mesopotamia y Egipto. ¿Ya? A ver. Muy bien. Ahí está. Antes de empezar con Mesopotamia, ¿ya? O con Egipto, primero he colocado este título, esclavismo. Porque en efecto, la semana pasada dijimos que en la historia de la humanidad se han dado varios modos de producción. El modo de producción primitivo o la comunidad primitiva, el modo de producción esclavista o el esclavismo, el modo de producción feudal o feudalismo y el modo de producción capitalista. Entonces, hemos estudiado la semana pasada el primero, ¿ya? La comunidad primitiva. Ahora nos corresponde estudiar el esclavismo. Entonces, ¿qué es el esclavismo? El segundo modo de producción. Es decir, la segunda forma o manera en que las sociedades se han organizado para producir sus medios de subsistencia. En este caso, un gran sector de la sociedad va a ser esclavizada, es decir, va a perder su libertad, va a perder todos sus derechos, frente a una minoría de la sociedad quienes se van a convertir pues en los dueños de esos esclavos. ¿Ya? Entonces, en el esclavismo vemos una situación de desigualdad entre la gente, entre los esclavistas y los esclavos, cosa que no era así en tiempos de la comunidad primitiva. En tiempo de la comunidad primitiva no habían estas diferencias de clase, ¿sí? Muy bien, entonces, por eso hablamos de un segundo modo de producción. Este segundo modo de producción se va a desarrollar durante la edad antigua, antigua, ¿ya? O, que es lo mismo, la edad de los metales. ¿Qué es la edad antigua? A ver, en la periodización de la historia por edades, llamamos edad antigua a este tiempo que va desde los 3500 antes de Cristo aproximadamente hasta el año 476 después de Cristo. ¿Qué pasó en esas fechas? Pues hacia el 3500 antes de Cristo fue que en Mesopotamia, que ahora vamos a ver, se inventó algo muy importante que le permitió al hombre registrar, ¿ya? Cantidades, registrar lo que sucedía, ordenar cosas, llevar registros. La rueda, sí, más o menos por ese tiempo también surge. Los sumerios fueron en efecto los que van a crear esto que vamos a decir, pero me refiero a una invención de los sumerios, la, la, el calendario va también por esa misma época, pero te estoy ayudando, te estoy diciendo algo con el cual, un medio para registrar. ¿Ah? Si en este momento alguno quiere registrar algunas cosas que yo estoy señalando, tal vez tenga un papel y un lapicero, ¿y qué está haciendo? ¿Mm?
te está escribiendo, está registrando eso, ¿ya? Entonces, aproximadamente en este tiempo, 3500 antes de Cristo, fue que se inventó escritura, la escritura, ¿ya? La escritura cuneiforme, la más antigua, y con la escritura es que empieza la edad antigua. Muy bien, ¿y qué pasó en el año 476 después de Cristo para que termine? Correcto, correcto, así es la escritura cuneiforme. ¿Qué pasó en el 476? Muy bien, Calderón, la caída de Roma. Así es. Entonces, en esta edad antigua surgieron varias civilizaciones, grandes ciudades, ¿ya? No solo Mesopotamia y Egipto, también pues otras. Pero hay una civilización o una ciudad que llegó a ser pues la más importante en toda la edad antigua, Roma, ¿ya? Que vamos a hablar después. De acá un par de semanas nos toca hablar de Roma. En el año 476 Roma cayó, invadida por los bárbaros. Entonces terminó la edad antigua. Entonces, en estos 4000 años que duró la edad antigua, ¿qué modo de producción o qué sistema económico social fue el que se desarrolló? El esclavismo. ¿Ya? Entonces, a los pueblos que vivieron durante la edad antigua le podemos llamar pueblos esclavistas, porque tenían esclavos, ¿no? En gran número. En muchos de ellos, los esclavos eran la mayoría de la sociedad. Ahora, en tiempos de la edad antigua, ya no se va a utilizar la piedra para crear armas. Ya no, las armas de piedra son de la edad de piedra. En la edad antigua se van a utilizar metales para crear las armas, espadas, escudos, puntas de lanzas, puntas de flecha, etc. Y cuando hablamos de estos metales, hablamos sobre todo del bronce, que es una aleación de cobre y estaño, y del hierro. ¿Ya? Y este uso del bronce y del hierro se dio pues a lo largo de la edad antigua. Entonces, en tiempos de la edad antigua o en tiempos de la edad de los metales, es que se desarrolló este modo de producción esclavista. ¿Ya? Me están preguntando si las personas eran como dinero en tiempos del esclavismo. Mm, podría ser, podría ser. Claro, no tengo para pagarte, no tengo mis monedas de oro, pero te puedo pagar entregándote pues un grupo de esclavos. Se puede utilizar, ¿no? La gente esclavizada se convirtió en mercancía, ¿no? Que podía ser vendida, podía ser pues intercambiada, ¿no? Pero dinero sí existía. En la edad antigua, en la edad de los metales, es cuando surge el dinero, ¿no? ¿Sí? Y no dinero papel, ¿no? Como utilizamos nuestros billetes, sino monedas, monedas de metal precioso sobre todo. Muy bien, entonces ya sabemos qué es el esclavismo, en qué tiempo se desarrolla. Ahora estamos viendo las características. Me preguntan si los esclavos eran necesariamente del África o podían ser de cualquier otro lugar. ¿Ya? Pues los esclavos podían ser de cualquier lugar. Podrían ser de África, de Asia, de Europa, de donde sea. ¿Ya? Porque no fue que ellos dijeron, ah, si eres de piel oscura eres esclavo. No, en estos tiempos eras esclavo si pertenecías a aquel pueblo derrotado por otro. Es decir, ya la mayor parte de la gente que fue esclavizada fueron los derrotados en alguna guerra, fueron los prisioneros de guerra. Y estos prisioneros podrían ser pues de un color o de unos rasgos cualquiera, ¿sí? De cualquier parte, de cualquier raza, ¿no? De cualquier etnia mejor, ¿no? ¿Ya? Entonces, los esclavos en la antigüedad no necesariamente fueron gente de África o de piel oscura, no, ¿ya? Así es, podría ser que los esclavos sean rubios de ojos azules, ¿no? Entonces, la esclavitud no era una cuestión de raza, ¿no? Era una cuestión, pues, de que era una población sometida, prisioneros de guerra, ¿ya? Sí, sí hay discriminación, o sea, pues yo tengo ciertas características y me siento superior al otro, ¿no? Dirá la gente de esa época, ¿no? ¿Ya?
pues esclavismo es otra cosa, ¿no? Es quitarle, ¿no? Toda su libertad y derechos, pues, a la gente. Y si había dinero, ¿por qué necesitaban esclavos? Me estaban preguntando también. Pues justamente para generar riqueza se necesitaba el trabajo de los esclavos. Y luego ya esa riqueza se va a expresar en dinero. Pero para generar la riqueza se necesitaba pues gente que trabaje. Y la gente libre trabajaba, los libres pobres trabajaban. Pero los esclavos eran la principal fuerza de trabajo en tiempo del esclavismo, sobre todo en sociedades avanzadas como Grecia, Roma. Muy bien, ¿cuáles son las características del sistema esclavista? A ver, la existencia de propiedad privada. Dijimos la semana anterior que durante la comunidad primitiva, cuando el hombre era primitivo, la propiedad era colectiva. Es decir, los bienes que ellos tomaban eran compartidos, eran considerados pues bienes comunes. En cambio ahora no, ahora la propiedad es privada. ¿Sí? Muy bien, propiedad privada de los medios de producción. ¿Y esto qué genera? Que existan pues quienes tienen más propiedades que otros, es decir, desigualdad social. En tiempo de esclavismo evidenciamos pues relaciones sociales desigualitarias. ¿Ya? La primera forma de sociedad clasista o estratificada lo ubicamos en tiempos del esclavismo. En tiempos de la comunidad primitiva, dijimos la semana anterior que la contradicción fundamental del hombre era la lucha contra la naturaleza, contra animales salvajes, a quienes había que cazarlos o evitar ser cazados por ellos. En cambio ahora, en tiempo del esclavismo y ya otras épocas, la contradicción principal del hombre va a ser la lucha contra otros hombres, ¿ya? Y aquí en el esclavismo, pues la de los amos, los esclavistas, frente a sus esclavos, quienes quieren pues liberarse, quieren su libertad, pero sus amos pues no van a permitirlo porque son fuente de riqueza para ellos. Por lo tanto, habrán rebeliones de esclavos, ¿sí? Rebeliones de esclavos. Tal vez hasta películas hayas visto a Moisés sacando a los esclavos hebreos de Egipto, o a Espartaco, ¿ya? Junto a otros gladiadores, sublevándose pues contra Roma, ¿sí? Y así, entonces, la contradicción fundamental es esta, ¿no? Esclavos y esclavistas. Muy bien, ya hemos señalado que los esclavos provenían principalmente de las guerras, eran los prisioneros de guerra. También existieron otras fuentes de esclavitud como el endeudamiento. En tiempos antiguos, si te endeudabas, pues te convertías en esclavo de tu acreedor, es decir, de la persona a quien le debes dinero. Esclavitud por deudas. Felizmente que eso no existe actualmente. Actualmente la esclavitud está abolida, está prohibida. Menos mal. Los esclavistas podían ser dependiendo del lugar, porque en sociedades más avanzadas como Grecia o Roma, los esclavistas eran particulares, es decir, personas ricas que compran esclavos. Pero en sociedades no tan avanzadas en el esclavismo como Mesopotamia y Egipto, que vamos a ver ahora, mayormente los esclavos eran propiedad del Estado, ¿ya? Claro, ¿recuerdan ustedes cuando Moisés quiso liberar a los esclavos hebreos de Egipto? Pues Moisés, ¿a quién le pidió que libere a los esclavos? Le pidió a los egipcios ricos, ¿no? Le pidió al faraón, quien representaba al Estado, ¿no? Porque en Egipto los esclavos eran propiedad del Estado. Entonces hay esclavismo particularizado y hay esclavismo estatal. Pero de todas maneras, pues la gente que está arriba eran pues los que eran los dueños de los esclavos. Mencionan a Ramsés, claro, Ramsés II,
no está demostrado que Ramsés II en sí haya sido el faraón en tiempos del éxodo de Moisés, pero pues en la película lo han puesto, ¿no? O en la serie televisiva también lo han colocado, ¿no? Muy bien. Ahora sí, ya sabiendo que esto era lo que se desarrollaba, el sistema esclavista, vamos a pasar a estudiar a Mesopotamia. Bien, lo primero que tenemos que hacer cuando estudiamos, ¿no?, a alguna sociedad antigua es su ubicación. Tenemos que ubicarnos. ¿Ya dónde? Pues acá tenemos un mapa, pero este mapa tal vez no nos permite ubicarnos muy bien. ¿Ah? Este mapita, ¿dónde está? ¿En qué parte del mundo? Nos perdemos. Tal vez necesitamos un mapa que nos permita ubicarnos mejor. A ver si tengo otro mapa. A ver, este de acá. A ver si pueden ver. Mesopotamia está en este lado. ¿Se ubican? Esto es Asia, África, Europa. Ah, profe, no, todavía no me ubico muy bien. Pasa que yo no he salido del Perú, ni siquiera de mi distrito, dirá pues alguno, ¿no? ¿Ya? Y claro, yo tampoco he salido del Perú. Bueno, poquito tal vez. Ah, entonces podríamos ver algún mapa para no perdernos, ¿ya? Acá tenemos el mapa de Google. A ver, entonces tenemos el planeta, vamos a ubicarnos, ¿ya? A ver, entonces por acá está Europa, Asia, África, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la zona? ¿Cuál es la zona que nos importa para estudiar a Mesopotamia? Pues Mesopotamia. Pero hoy Mesopotamia tiene otro nombre. En la actualidad se llama Irak. Irak. Ubiquemos a Irak. Aquí está. Aquí está. ¿Ya? Entonces, ahí vemos, ahí está Irak. ¿Ya? Muy bien. Irak se encuentra en el continente asiático. Toda esta parte es Asia. Se encuentra en una parte de Asia, esta, que se llama Cercano Oriente. ¿De acuerdo? Irak hoy es lo que en el pasado era llamado Mesopotamia. ¿Ya? Esta parte es lo que aparece en el mapa. ¿Ya? Esta parte es lo que vas a ver en el mapa, ¿ya? Esta parte de acá. Esto es Mesopotamia. ¿Sí? Muy bien. Ahí está el Golfo Pérsico, es un mar que está al sur. ¿Sí? Por acá está la península arábiga, la actual Turquía. Muy bien. Entonces, si ya nos ubicamos, entonces, eh, acá va a estar Egipto, pues vamos a regresar a... Ahí está, vamos a regresar. Muy bien. Entonces, ¿ya te ubicas en el mapa? ¿Sí? Ya más o menos. Ya. Bueno, los nombres cambian, pues. Los nombres cambian. Mesopotamia es el nombre que los griegos le dieron a esta zona. Los griegos le dieron ese nombre, pero ellos no llamaban Mesopotamia a su territorio. Es como los incas nunca llamaron Perú a este lugar. Fueron los españoles los que llamaron Perú. ¿Ya? Y quedó así, Perú. Pero si los incas hubieran logrado reconstruir su imperio, expulsando a los españoles, pues este territorio no se hubiera llamado Perú. Los incas le habrían dado otro nombre, ¿no? ¿Sí? Se hubiera quedado como otro nombre, ¿no? ¿Ya? Así es. Irak probablemente proviene del nombre de una ciudad mesopotámica llamada Uruk. De Uruk probablemente viene Irak, ¿no?, que actualmente se le llama, ¿no? Bien, entonces, habiendo observado el mapa, ya sabemos que Mesopotamia, que es este territorio que está acá, esta zona, ya se encuentra entre dos ríos. ¿Cuáles son estos ríos? Pues por acá verás al río Tigris. Por este lado, al río Éufrates. Estos dos ríos avanzan desde el norte y desembocan, o sea, terminan los ríos, vierten sus aguas en el Golfo Pérsico.
Ajá, en el Golfo Pérsico, este mar que está acá al sur. Muy bien, en los alrededores hay desiertos o montañas que, digamos, rodean, son como barreras naturales al territorio mesopotámico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en ubicación que hemos colocado, que Mesopotamia corresponde a los valles del Tigris y del Éufrates. Todo esto en cercano oriente. También le llaman próximo oriente. Y esto corresponde actualmente a Irak. ¿Ya? Así que este lugar actualmente se llama Irak. Muy bien, Mesopotamia significa tierra entre ríos. Claro, porque si vemos, el territorio se encuentra entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Además, estamos dividiendo a Mesopotamia en dos regiones. La zona baja, la baja Mesopotamia, vendría a ser la parte que está al sur. Y la alta Mesopotamia, lo que está al norte. Al norte. ¿Ya? Entonces, ¿qué ciudades son de la baja Mesopotamia? Ur, Lagash, Uruk, Babilonia, inclusive Akkad. En cambio, ¿qué ciudades son de la alta Mesopotamia? Asur, Nínive, ¿sí? Por ejemplo. Tenemos la alta Mesopotamia y la baja Mesopotamia. Bien, como hemos estudiado la semana anterior, en Mesopotamia, años atrás, fue donde empezó la agricultura. Fue donde empezó el neolítico. ¿Ya? Así que en ese lugar va a haber una agricultura desarrollada. A ver, me están preguntando eh, si a Asiria se le cambió de nombre a Siria. A ver, no, no, no. No, no es así. A ver, Asiria es el norte de Mesopotamia. Asiria es la alta Mesopotamia. En cambio, Siria es otro lugar. Siria queda acá, al costado. ¿Ya? Entonces, una cosa es Siria y otra cosa es Asiria. Profe, pero los nombres son muy parecidos. Sí, pues, ¿ya? Igual que ocurre con Irak y al costado otro país llamado Irán, con N al final. ¿De acuerdo? Muy bien, me preguntan si Mesopotamia es la parte celeste, supongo la parte de acá. Sí, Mesopotamia es toda esta parte celeste y hasta más al norte, hasta acá, ¿no? ¿Ya? Asiria también es parte de Mesopotamia. ¿Ya? Ahí está. Entonces, toda esta parte donde están los ríos Tigris y Éufrates es Mesopotamia. Muy bien. En este lugar es que surgió el trigo y la cebada. Como marcamos en la pregunta domiciliaria, pues los primeros cereales que el hombre produjo. Y justamente aquí, en esta parte del mundo. ¿Ya? Así que el trigo que comemos, o la cebada, con la cual también se puede hacer harina, o la cerveza, cuando la fermentan en agua, pues nació en Mesopotamia. Así que en Mesopotamia, pues hablamos inclusive pues, del origen de la cerveza, o pues esta producción inicial de cereales. Bien, la Baja Mesopotamia fue la región de mayor producción agrícola, la parte baja, es decir, la parte sur. La parte norte, por ser una zona montañosa, va a ser más difícil el tener pues suficiente tierra agrícola. Por eso en la parte norte, tal vez más importante fue la ganadería, la crianza de animales, de ovejas, de cabras. En cambio, en la parte sur, central y sur, la agricultura. Muy bien. También el desarrollo comercial, porque hay pueblos que se encuentran hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Mesopotamia está en una zona central. Si estás en el centro, pues van a pasar por tu territorio, por tu, ¿no?, región, gente de diferentes lugares o producto de diferentes lugares.
Y esto va a permitir, pues, el desarrollo de un comercio internacional porque involucraba a pueblos diferentes. Muy bien, también Mesopotamia nos trae una sociedad estratificada. ¿Y qué significa eso? Estratificada, pues desigual. En una pregunta que hizo la Universidad de San Marcos, nos puso esta imagen que les estoy mostrando. Esta imagen. ¿Ya? Ahí está. Este es un estandarte donde se aprecia a la gente de Mesopotamia. En la parte superior y de un tamaño más grande, podemos identificar a quién, al gobernante. ¿Ya? Acá estaría el gobernante. Y otros que también están sentados, cómodos, ¿no? Disfrutando de algo que están bebiendo al parecer, vendrían a ser pues la gente de la nobleza, la gente de la élite. ¿Sí? Muy bien, y hay quienes están tocando para ellos o sirviéndoles cosas. Y los que están abajo, ¿quiénes son? Gente que está llevando productos que han cosechado o que están llevando ganado para darles a los que están arriba como tributo. Entonces, este estandarte, ya encontrado en Mesopotamia, ¿qué nos dice? Que la sociedad era estratificada, es decir, desigual, que no es lo mismo los que están arriba, ya, que tienen privilegios con los que están abajo, que tienen que pagar tributo a los que están arriba. ¿Ya? Entonces, la respuesta a esa pregunta de San Marcos es que este estandarte, hallado en Ur, una ciudad mesopotámica, nos permite evidenciar que Mesopotamia era una sociedad estratificada, desigual, como lo es también nuestra sociedad. Y esclavista, ya hemos dicho, ¿no? Esclavista. Muy bien, listo. Entonces, ahí está. Alguien se estará preguntando, profe, ¿por qué en el mapa que nos muestra hay varios colores? Ah, es que Mesopotamia no siempre fue de la misma expansión. Al inicio, en este territorio, solamente había desarrollo en la parte sur, digamos, donde dice Sumeria. Pero con el tiempo, cuando ya Babilonia dominó, pues Mesopotamia creció. Más adelante, en tiempos del Imperio Asirio, Mesopotamia creció más, abarcando todo lo verde. Inclusive conquistaron Israel, conquistaron Egipto. Entonces, dependiendo de la época, ya Mesopotamia tenía un tamaño pues más pequeño o más grande, dependiendo de qué pueblo o qué ciudad pues la dominó. Es como el tamaño del Perú. El Perú no ha tenido el mismo tamaño siempre, ha ido cambiando. El Tahuantinsuyo era enorme. Inclusive el territorio peruano, cuando nació como república, era más grande que el territorio del Perú actualmente, ¿no? Entonces han habido cambios. Igual ocurre pues con todos los pueblos que se expanden o pierden en sus guerras o hay problemas internos, entonces eh, van cambiando estas cosas. Ahora, en Mesopotamia habitaron varios pueblos, varias civilizaciones. ¿Cuáles fueron las civilizaciones que habitaron en Mesopotamia? Um, Así es, Perú era más grande, correcto. Perú era más grande, ¿no? Inclusive hoy el Perú sigue siendo un país con un territorio grande, pero antes, pues, éramos más, ¿no? Lamentablemente, pues, hemos tenido en la historia momentos en que, pues, nos han cortado nuestro desarrollo, ¿no? Hemos estado avanzando, pero nos han eh, truncado, ¿no? La invasión española o la guerra con Chile, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero también, pues, son problemas de los propios peruanos, tanto de los gobernantes como de la misma gente, ¿no? Es una suma, ¿no? De cosas. A ver,
Decíamos que en Mesopotamia entonces se desarrollaron varias civilizaciones. Es igual como en el Perú, en el territorio peruano estuvieron los incas, pero antes estuvieron los chimúes, los huari, ya antes los moche, los nazca, antes los chavines. Cada cultura tuvo un desarrollo importante, una expansión territorial, ¿no? Importante, pues igual ocurre en Mesopotamia. Vivieron entonces varias culturas y que lograron expandirse más o menos, que aportaron tales cosas. ¿Cuáles son estas civilizaciones o culturas que habitaron, que existieron en Mesopotamia? Pues están los sumerios, ¿quiénes más? Están los acadios, los babilónicos, están los asirios. ¿Ya? Entonces, como vemos, son varias civilizaciones que tenemos que conocer. Pues el más antiguo de ellos fue el sumerio. Los sumerios son los que se establecieron primero en el territorio de Mesopotamia. Ellos fueron la civilización más antigua, no solo de Mesopotamia, sino del mundo. Del mundo. ¿Ya? Ahora, una pregunta que nos hacemos seguramente es, profe, ¿y qué significa ser una civilización? La semana pasada hablamos de pueblos primitivos. En cambio, ahora estamos hablando de civilizaciones. Entonces, ¿qué diferencia entre un pueblo primitivo del Mesolítico, digamos, y una civilización de Mesopotamia, de Egipto, de Grecia? ¿Qué diferencia? Pues eh, creo que podemos decir que hay un progreso económico, ¿no? Político, cultural, importante en una civilización. En cambio, en un pueblo primitivo, pues el desarrollo todavía es escaso. Entonces, para decir que un pueblo es civilizado, se requiere de varios elementos. Que tengan una economía productiva, que tengan ciudades, que tengan, ¿qué más, chicos? ¿Qué más? Que haya un Estado con un líder, sí, claro, que haya una economía en desarrollo. ¿Qué otras cosas se requiere para decir que este pueblo ya no es primitivo, sino es un pueblo civilizado? Que haya educación, ya, que haya un desarrollo cultural, sí, que haya más conocimientos, ¿cierto? ¿Algo más para llamar civilización a un pueblo y no primitivo a ese pueblo? La cuestión ética, los valores, bueno, siempre hay una ética en toda sociedad, ¿no? Que no sea nómade, sí, tiene que ser un pueblo sedentario, tiene que tener ciudades, ya, que tenga que utilizar metales, no solo la piedra, sino metales. Así es, muy bien. Y para terminar con eso, vamos a agregar un elemento más, que tengan escritura, que tengan escritura para considerarlo civilización. ¿Por qué decimos que los sumerios fueron la civilización más antigua del mundo? Porque tuvieron todo eso que ustedes acaban de decir, pero además porque fueron los primeros en tener escritura. La escritura más antigua del mundo es esta, que pueden ver en pantalla. Acá tenemos una tablilla de arcilla con marcas. Estas marcas son escritura. No me pidan que les traduzca, por favor, ya no, no sé traducir esto. Ya, esta es la escritura más antigua del mundo, muy compleja, ¿no? Ya, ¿qué idioma es? Pues el idioma, vamos a decir que es el del pueblo, ¿no? Entonces, si estamos hablando de los sumerios, es lengua sumeria. Ya, después será lengua acadia, etcétera, ¿no? Pero la escritura que van a compartir todos ellos es escritura cuneiforme. ¿Ya? Entonces aquí vemos una tablilla, es decir, un pedazo de arcilla que lo han aplanado, pues o tablilla, y ahí han marcado. ¿Con qué han marcado? Pues tal vez cuando vas al parque arrancas algunas ramitas, con esas ramitas, algunas duras, puedes hundirlo en la arcilla y así vas escribiendo. La escritura más antigua del mundo. Ahí está, ¿no? Tiene esto, pues,
más de 5.000 años. ¿Ya? Muy bien. Entonces los sumerios fueron los primeros en escribir. Los consideramos por eso la civilización más antigua del mundo. Los hombres primitivos, sea del paleolítico, mesolítico o neolítico, no sabían escribir. Por eso no los consideramos civilizados. Entonces han logrado un desarrollo, un nivel, no solo en lo económico, en lo político, sino también en lo cultural, con la escritura, pues para, con justa razón, llamarles civilizados. Así es. ¿Ya? Así es. Muy bien. Listo. Estos sumerios se instalaron en Mesopotamia y fundaron varias ciudades. Pero cada ciudad era independiente una de la otra. Por eso hablamos de ciudades-estado. Cuando decimos ciudades-estado, nos referimos a que cada ciudad tenía su gobierno propio. Era una ciudad independiente en lo político. ¿Ya? Muy bien, estas ciudades-estado eran independientes. Algo que le faltó a los sumerios es unirse, que todas las ciudades se junten y formen un gran reino, un imperio. No lo hicieron. Los sumerios no se unificaron. Se mantuvieron de esa manera en autonomía. ¿Ya? Como algunos chicos que seguramente acá han jurado nunca casarse. Pues los sumerios nunca se unieron entre ellos para formar un estado más grande, más poderoso. Y por esa razón serán dominados también después. Otra característica de ellos es que el gobierno era de tipo teocrático. Esto fue inclusive pregunta de admisión de San Marcos. ¿Qué es eso de teocracia? Teocracia. El término teocrático significa gobierno de Dios o gobierno de los dioses. Ellos creían en muchos dioses. Pero en la realidad no es que Dios gobierne, sino que aquellos que decían ser los representantes de los dioses eran los que gobernaban. Entonces, en los inicios, en Mesopotamia, en Egipto, en los inicios, fueron los sacerdotes los que ejercieron el poder. ¿Ya? Desde templos ejercían su autoridad. Ya con el tiempo, con las guerras que se hicieron constantes, los militares van a tomar el control, pasando de la teocracia a la teocracia militarista, al militarismo. Pero inicialmente, ya en casi todas partes, incluido el Perú, el poder fue ejercido por sacerdotes. A eso le llamamos un gobierno teocrático. Muy bien, entonces en una ciudad sumeria existía un gobernante llamado Patesi o Ensi, y ese gobernante era un rey sacerdote. ¿Ya? Era un gobierno teocrático. Bien, ya hemos señalado que el aporte más importante de estos sumerios fue la escritura. La escritura cuneiforme, así se le conoce a esta primera forma de escritura. ¿Y por qué cuneiforme? Porque las marcas que ellos hacían en la arcilla parecen como cuñas. ¿Cuña? ¿Qué es eso? Es como clavos de cabeza, ¿no?, ancha. Dejaban así esas marcas, y puedes ver, son marcas como de cuñas o clavos, y por eso la han llamado cuneiforme, forma de cuñas, que tenían estos, ¿no?, estas marcas que ellos hacían. Ahí está. ¿Por qué en tablillas de arcilla? ¿No tenían papel? No, el papel aún no existía. El papel se va a inventar todavía más adelante en China. En Egipto crearon un antecedente del papel, el papiro, pero en Mesopotamia no. En Mesopotamia tuvieron que usar tablillas de arcilla. Arcilla, así como si fuera el ladrillo delgado, y ahí escribían. Marcaban con sus punzones. Ahí están. ¿Ya? Luego esto, para que se endurezca, lo colocaban al horno, al fuego. Esto ya no es una tablilla de arcilla, ahora es un ladrillo. Y así se han conservado desde ese tiempo, 5.000 años después, tablillas de arcilla.
Y como esto ya está traducido, esto fue descifrado por un estudioso inglés llamado Rawlinson. Entonces, esto se puede leer y de esa manera podemos nosotros conocer pues lo que sucedió en la antigua Mesopotamia. Muy bien, ahí está. Ya, vamos a continuar. ¿Qué más inventaron los sumerios? El bronce, que es una aleación de cobre con estaño para tener un material duro, resistente, superior a la piedra que antes se usaba. Inventaron la rueda. La rueda se inventó en Mesopotamia, que ayudó pues en el transporte, ¿no?, de materiales del hombre. Con el tiempo, en base a la rueda, se van a crear carretas, ¿no?, carros entre comillas, porque no son como los automóviles de ahora, pero sí habían carros, como verás en una película antigua. El ladrillo, ¿sí?, que va a ser material importante para las construcciones, como estas construcciones que vemos en pantalla, los zigurats. A ver, ahí está. ¿Qué era un zigurat? A ver, en pantalla estamos observando que un zigurat es una construcción de ladrillo, una construcción muy alta. Para ese tiempo eran pues los edificios, eran, ¿no?, las construcciones más altas que existían en Mesopotamia. ¿Ya? Como un castillo. Puede ser, solo que un castillo tiene otra finalidad. Los castillos eran para defensa militar, ¿sí? En cambio, los segurat son más que nada templos. Un castillo no es un templo, ¿no? Un segurat sí. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Así es. Si fuera un castillo, si fuera una fortaleza, tendría muros para evitar que ingresen. Y como puede ver, pueden ingresar la gente por estas escaleras exteriores hacia el interior. Ajá. Muy bien. Me pregunta si esto lo construyeron los esclavos. Sí, pero no solo los esclavos. También hubo gente libre que participó en estas construcciones. Y claro, también gente de la élite dirigió para que esto se haga. Ya, muy bien. Entonces, en toda ciudad sumeria, en toda ciudad de Mesopotamia, había al menos un sigurat, un gran templo de forma piramidal. Este es el sigurat de Ur, de la ciudad de Ur. ¿Ya? Son de varios pisos, como puedes ver. Los pisos no son del tamaño de un piso de ahora, ¿no?, de tu casa, ¿no? Es más grande, ¿no? Mira las escaleras, cuántos escalones hay. No es pues como un piso normal de nuestro tiempo, ¿no? Ahí está. ¿Quién supuestamente vivía en lo más alto del templo? Pues el dios de esa ciudad. Supuestamente ahí estaba el dios. Y los sacerdotes eran los únicos que tenían permitido ingresar y supuestamente iban hasta esa zona a hablar con el dios. Ya, pobres piernas, sí, claro, muchas escaleras, ¿no? Ya, los sacerdotes se quedaban arriba. Desde arriba, luego hablaban a la gente que está reunida en los alrededores y les dicen los sacerdotes a la gente, pues Dios acaba de decir tal cosa, acaba de pedir tal cosa. Y la gente tenía que venir pues con sus ofrendas, con sus tributos a entregar. Y los sacerdotes lo guardan esto pues en el interior del templo. Así que estos sacerdotes gobernaban desde aquí, tomaban decisiones, señalando pues que era voluntad de los dioses, del Dios que está allí. Entonces, este Sigurat es un templo, pero también cumplía otras funciones. ¿Qué funciones? Funciones políticas, funciones de gobierno, ¿ya? Funciones de administración de los tributos que entregaba la gente. No solo era para adorar a los dioses. También el Sigurat cumplía una función científica. ¿Cómo científica? ¿Cómo? ¿Que habían laboratorios allí? No, sino que los sacerdotes, desde la parte alta del templo, observaban el cielo, ¿ya? En el día, en las noches, observaban en las noches y lograron identificar, pues, planetas de nuestro sistema solar, ¿no?
lograron identificar astros, ¿ya? Y así se dio pues el inicio de la astronomía, que es la ciencia que estudia los astros, ¿ya? Así es, ¿no? Las estrellas, ¿no? ¿Ya? Y ellos crearon constelaciones, crearon el horóscopo. Desde aquí observaban, ¿ya? La astronomía es una ciencia, es el estudio de los astros, pero también crearon la astrología, que es, no es una ciencia, pero es una creencia de que eh, viendo la alineación de los astros podemos pues predecir algún suceso, ¿no? Son suposiciones, ¿no? Sobre el futuro. Entonces todo esto desde la observación que los sacerdotes hacían desde lo alto de los sigurats. Por eso decimos que cumplieron funciones científicas también. Muy bien. Ellos tenían varios sistemas de numeración, es decir, ellos contaban de 60 en 60, numeración sexagesimal, como cuando contamos los segundos o los minutos de 60 en 60. Pero también utilizaron numeración decimal, de 10 en 10, que es el que usamos nosotros mayormente, actualmente. También duodecimal, es decir, de 12 en 12. ¿Sí? De 12 en 12, ¿no? Como cuando vemos las horas, ¿no? 12 hasta las 12 a.m. o p.m. ¿no? Dividieron la circunferencia en 360 grados. Entonces ellos están avanzando en lo que es la matemática, que están naciendo en la rama aritmética, en la rama de la geometría, trigonometría, están haciendo, ¿no? Todavía, claro, no hay un gran desarrollo matemático, científico, pero son sus inicios. En astronomía, ellos conocieron la existencia de 5 planetas. Aparte de la Tierra, llegaron a observar 5 planetas de nuestro sistema solar. Y eso que en ese tiempo no había telescopio. Es que estos planetas son visibles, solo que hay que saber, pues, en qué momento y en qué lugar observarlo, ¿no? Y ellos tanto observaban a lo largo del tiempo que llegaron a identificarlos. Llegaron a calcular los eclipses, a predecir cuándo iban a ocurrir, ¿no? Estos eclipses. Nosotros también lo hacemos, pero estamos hablando de gente que vivió hace 5.000 años. Claro, claro, Delgadillo, de ellos quedó dividir la circunferencia en 360 grados. En astrología, pues ellos buscaron predecir el futuro, creando el horóscopo, que hasta ahora existe el horóscopo. ¿Sí? ¿De qué signos son, chicos? Pues ya, eso es algo que se utilizaba desde ese entonces. Ustedes habrán escuchado que en la antigua Grecia hubieron grandes epopeyas como la Iliada o la Odisea, con semidioses, ¿no? Como Aquiles y otros. Muy bien, pero las epopeyas más antiguas, claro, no son las que hizo Homero en Grecia, sino las que hicieron estos sumerios, como el poema de Gilgamesh, que es la primera epopeya en la historia. Gilgamesh también es un semidios, que vive también aventuras, luchas, buscando la inmortalidad. ¿Ya? Así es. En ese poema de Gilgamesh, en esa historia, que la conocemos porque se encontró ese poema, esa obra literaria, en tablillas de arcilla, ¿ya? Pues en un momento de esa historia de Gilgamesh, de esa narración épica, pues se encuentra el mito de Utnapishtim. Utnapishtim fue, según cuenta esto, uno de los pocos sobrevivientes del diluvio universal que sacudió a la tierra en ese tiempo. El diluvio universal, eso no es lo que está en la Biblia con Noé y su arca, pues ya en este mito se habla de un arca, se habla no de Noé, sino de Utnapishtim. Entonces creemos que lo que está en la Biblia con Noé y el diluvio universal, esto pues recibió la influencia de lo que los mesopotámicos habían escrito tiempo atrás. Tiempo atrás. Este mito de Utnapishtim es anterior al relato de Noé. Bien, ¿qué le pasó a los sumerios?
Los sumerios fueron conquistados con el tiempo por los acadios. Se copiaron, dice Tiffany. Pues sí, sí, hay muchos relatos en la Biblia que están en relatos más antiguos. ¿Ya? Por ejemplo, Moisés no fue el primero o el único que salvaron de las aguas del río Nilo, ¿no? Ya habían salvado, por ejemplo, de las aguas a Sargón I de Akkad, el que va a fundar el imperio acadio. Y Sargón I es anterior a Moisés. Así que su relato de que lo salvaron de las aguas de un río, siendo bebé, es anterior, ¿no? Ya, volvamos entonces. Los sumerios fueron conquistados por los acadios. Acadios, sí, la gente de Akkad, una ciudad importante en Mesopotamia. Los acadios conquistaron a los sumerios y el hombre que los dirigió se llamó Sargón I. Sargón I. ¿Ya? Entonces, por primera vez, las ciudades que existían en Mesopotamia se unieron. Este imperio acadio es la primera unificación política de Mesopotamia. Y Sargón no es un rey cualquiera, es un rey que tiene a sus órdenes a otros reyes, los reyes de las ciudades sumerias. Y si uno es rey de reyes, pues ya hay que llamarle emperador. Emperador. Sargón es el primer emperador mesopotámico. Pero este imperio acadio no duró tanto tiempo. Los sumerios se rebelaban porque querían liberarse del dominio acadio. Sargón I había muerto, sus sucesores no supieron mantener el control. Al final cayeron, tanto por rebeliones internas como por un ataque exterior. Los gutis terminaron derrotándolos. Y así cayó el imperio acadio, el primer imperio de esta historia. Los sumerios por un tiempo recuperaron su independencia, pero años más tarde volvieron a ser conquistados por una gran ciudad llamada Babilonia, la ciudad más importante de toda Mesopotamia, Babilonia. ¿Ya? Muy bien, entonces como Babilonia es la que ahora domina, hablamos del imperio babilónico. Y el hombre que creó este imperio se llamó Hammurabi, que vemos aquí con su barba en esta imagen, Hammurabi, ¿ya? El rey más importante de la historia mesopotámica. Así que su nombre no lo olviden. ¿Por qué es importante Hammurabi? Ya, uno, por haber fundado este imperio. Muy bien, claro. A ver, compañero Jason nos dice la ley del talión. Sí, él difunde la ley del talión. Ley del talión, dirá a alguien, ¿qué es eso? Habrás escuchado, ojo por ojo, diente por diente. Eso es la ley del talión. ¿Ya? ¿Y dónde encontramos eso? Pues en las leyes que Hammurabi va a crear, en su famoso Código de Hammurabi. ¿Ya? El código lo podemos observar aquí a la vuelta. Ahí está. ¿Cómo sabemos de las leyes de Hammurabi, de su código? Porque se han encontrado en una piedra. ¿Ya? Aquí, este lado, observarás una piedra. Se llama la estela de Susa. En la parte superior de la piedra observamos a Hammurabi, que es este personaje que está de pie. Y el que está sentado, a ver, ¿quién podría estar sentado cuando el rey está de pie? ¿Ah? ¿Quién es de un tamaño más grande que un rey? Pues no puede ser una persona común. Tiene que ser quién. Pues un emperador, ya, pero Hammurabi es un emperador. Un sacerdote, Hammurabi es, digamos, la cabeza de los sacerdotes. Sería un dios, correcto, y ahí dice, un dios. ¿Ya? Muy bien, entonces el que aparece sentado sería el dios de la justicia llamado Shamash. Acá está anotado, ¿ah? Está anotado eso por acá. Acá dice Shamash, dios de la justicia, aparece entregándole a Hammurabi leyes. ¿Ya? ¿Y por qué aparece eso? Para decir, para que Hammurabi diga, yo no he creado estas leyes me los dio Dios.
Por lo tanto, son leyes sagradas que nadie puede incumplir. Y si lo hace, pues el peso, ¿no? El castigo le va a caer sobre ellos. Además, fue escrito en piedra, y cuando se escribe en piedra no lo puedes cambiar, así como los 10 mandamientos que recibió Moisés, ¿no? Dice, según la Biblia, ¿no? En piedra, ¿no? Igual, ¿ya? Correcto. Entonces, en esta piedra encontramos a Hammurabi, al Yoshamash, y debajo están escritas las 282 leyes del Código de Hammurabi. Como esta escritura cuneiforme ya se conoce, ya se conoce, sí, Tiffany, sí, nuevamente se copiaron. Entonces se pueden leer esas leyes. Así que acá tenemos algunas de esas leyes traducidas ya, pues, ¿no? Para que lo podamos ver. A ver, ¿qué dice? A ver, veamos la ley 196. Si un hombre libre vació el ojo, o sea, le cortó el ojo al hijo de un hombre libre, ¿cómo se le castiga a ese hombre que le cortó el ojo a otro? Se le corta su ojo. Ojo por ojo. Si quebró un hueso de un hombre, se le quebrará su hueso. Estas son leyes del Código de Hammurabi. Hueso por hueso. ¿Ya? Ojo por ojo. Entonces, ¿qué decimos? Que muchas de estas leyes del Código Hammurabi se inspiraron en la ley del talión. ¿Y qué es esto? Pues es un principio que dice que hay que castigar ¿no? al responsable haciéndole lo mismo que él hizo. Si le rompió un hueso a su víctima, que le rompan el mismo hueso. ¿Ya? Entonces, si le rompió una pierna, no le van a romper un brazo, le tienen que romper una pierna. El mismo castigo. Talión significa igual, es la ley de la igualdad. ¿Sí? En teoría, sí, si alguien mata, pues tiene que ser asesinado, ¿no? ¿Ya? Para su tiempo, no fue un caos, ¿no? Como Pinatueros, más bien fue un avance, porque en el pasado, si, por ejemplo, una persona le rompió un hueso a otra persona, podría venir la familia de esa víctima y matar al que rompió el hueso, o matar a toda su familia. Entonces no había una proporción entre el daño y el castigo. La ley del talión servía para establecer una proporción. Es decir, yo te puedo hacer daño como castigo, pero no más de lo que has hecho. Entonces, si has roto un hueso, no te puedo matar, ¿sí? Solo romperte un hueso. Y lo otro es que con este código, ¿quién asume la justicia? No la gente, sino el Estado. Es el Estado el que va a establecer la condena. ¿Sí? Es Hammurabi en última instancia el que va a decidir pues la condena, no la gente común. Muy bien, ¿ya? Pero también hay otras leyes, como la ley 6, que dice, si uno robó el tesoro del Dios, o sea, si se llevó algo del templo, del Sigurat, o se robó algo del palacio, recibirá la muerte. Es decir, si alguien le roba a los sacerdotes o al rey, a la élite, a los que dominan, pena de muerte. ¿Ya? Pena de muerte. Entonces se está protegiendo los intereses de los grupos dominantes en este código Hammurabi. ¿Ya? Muy bien. Otra ley ya curiosa es que si una casada, una mujer casada, es sorprendida con otro hombre, tanto a ella como al amante se les daba la pena de muerte. Se los ataba y se les echaba al agua, al río Éufrates, donde morían ahogados porque están atados, no pueden luchar contra el gran río. Así que había pena de muerte por la infidelidad de la casada, no del casado, no del hombre, sino de la mujer. Y del amante también. ¿Ya? Claro, ¿no? Así es, ¿no? Es que estas son leyes que hizo un hombre, pues, Hammurabi.
Bien, entonces tenemos ahí ejemplos del Código de Hammurabi. No son las primeras leyes que existen, ¿ya? Pero son leyes que nos permiten conocer cómo era esta antigua sociedad, ya que tenemos todas las leyes en una piedra, ¿sí? Ahí está, ¿no? Eh, esperemos que no, ya, así es esa ley. Muy bien. ¿Qué le pasó al imperio de Hammurabi? Pues se cayó. Después de Hammurabi, no supieron sus seguidores mantener el poder, terminaron siendo derrotados por los hititas. Los hititas eran un pueblo de afuera, el primer pueblo que utilizó el hierro, que usó armas de hierro. En cambio, los de Mesopotamia utilizaban todavía bronce, que es inferior al hierro en resistencia. Los hititas tenían una ventaja, sumado a otras, lograron derrotar a Babilonia. Y así terminó el imperio de Babilonia. Sí, también crearon los babilónicos los jardines colgantes. Ahora vemos, ¿sí? Eso todavía falta un poquito. Muy bien. Con la caída del imperio babilónico, años más tarde va a surgir el imperio asirio. Los asirios, como vimos en el mapa, vivían en la parte norte, en el norte. Estos asirios van a demostrar ser los mejores guerreros de Mesopotamia. Ellos usaron el hierro para sus conquistas, ¿ya? Y no un poco, sino ellos masificaron el uso del hierro. Es decir, van a producir hierro en mayor cantidad para tener más armas y así tener éxito en sus victorias, en sus conquistas. De tal manera que los asirios crearon un imperio más grande que el imperio de Babilonia o el imperio de los acadios. Entonces, si recordamos el mapa inicial, ¿recuerdas este mapa? A ver, decíamos que el imperio babilónico, el imperio de Hammurabi, era lo de color, este color medio celeste, medio raro, este color que está acá al medio, es el imperio de Babilonia. Pero el imperio de los asirios es el verde. O sea, todo esto es de color jade. Ah, ya, gracias, gracias, Duero, gracias. Ya, pero lo verde es el imperio asirio, que es más grande. Entonces, ¿cuál fue el imperio más grande que se formó en Mesopotamia? El imperio asirio, que va a tener como capital a Nínive. Sobre todo en su mejor momento, la capital fue Nínive. Y llegaron a expandirse, inclusive conquistando Egipto, cosa que Babilonia no pudo hacer. Pero ya Asiria, los asirios sí pudieron llegar hasta ese lugar. Ya, volvemos a donde nos quedamos. Aquí. Ya, entonces el imperio asirio fue el más extenso de Mesopotamia. Sargón II fue un importante rey, creó el palacio de Corsabat. Asurbanipal fue el gobernante más importante, ya que con él se vivió la máxima expansión asiria. Él también dejó la primera biblioteca de la historia, la biblioteca de Nínive. Esta biblioteca no es pues libros como los tenemos nosotros, ¿no? De papel, sino un montón de tablillas de arcilla con escritura cuneiforme. Muy bien, sus construcciones, palacios, templos, estaban decorados con estos, los lamazus. Los lamazus, como ves, eran seres con cuerpos de toro, con cabeza humana y con alas. Los colocaban en las puertas de sus templos, palacios, como si fueran, digamos, seres protectores del lugar, ¿no? Decían que no dejaban pasar ningún espíritu maligno a los templos o palacios, al interior, ¿no? El imperio sirio también se cayó, todos pues terminan cayéndose con el tiempo. Ningún poder, por más grande que sea, pues se mantiene por siempre. El imperio asirio se cayó. Fueron derrotados por los medos y por los babilónicos que se rebelaron ante los asirios. Entonces los babilónicos recuperaron su independencia y crearon un segundo imperio babilónico o imperio neobabilónico, con el rey Nabucodonosor II. Y él, como anotaron compañeros, fue el que construyó
los jardines colgantes de Babilonia. Jardines colgantes, ¿ya? Así es, en el palacio donde se encontraba, pues desde lejos se veían jardines que parecían colgar, porque se encontraban en los diferentes pisos de dicho palacio, de Nabucodonosor. Entonces, actualmente no existe nada de los jardines colgantes. Esta es una imagen, una recreación de cómo habrían sido, ¿no? ¿Sí? Los jardines del palacio de Nabucodonosor, que fue considerado en ese tiempo una maravilla, una de las 7 viejas maravillas, los jardines colgantes de Babilonia. Y al costado pueden observar un sigurat en Babilonia, pero muy, muy alto. Este sigurat, dedicado al dios Marduk de Babilonia, en la construcción de este templo se utilizaron a gente hebrea o judía, aquellos cuya historia está en la Biblia. Ellos fueron sometidos por Babilonia, por Nabucodonosor, llevados a Babilonia, y ellos al ver esto van a crear un relato que se encuentra en la Biblia, solo que en vez de llamarle el Sigurat de Marduk, en la Biblia se le conoce con otro nombre, la Torre de Babel. La Torre de Babel. No sabemos qué altura tuvo esta construcción, ¿no? Pero en la Biblia mencionan pues que era muy alto, como si quisieran llegar hasta el cielo, ¿no? Actualmente no existe ya esta construcción, ¿no? Por eso no podemos conocer, ¿no?, su altura en sí. Hay otras construcciones que se han quedado en el tiempo, como las pirámides de Egipto, pero los zigurats de Mesopotamia se han caído. Finalmente, ¿cómo terminó la historia de Mesopotamia? Pues cuando los persas los terminan conquistando, ya gobernados los persas por Ciro II, Ciro el Grande, como ya decía el compañero Sebastián Calderón, ¿no? Ciro II, correcto, es el que pone fin a la historia de Mesopotamia al conquistarlo, pero no destruye Mesopotamia, solo que ahora la gente de acá, de Babilonia, etcétera, están obedeciendo pues a los persas. Muy bien, pasamos a Egipto. Espero que no estén cansaditos. Vamos a pasar a Egipto. Muy bien, como siempre tenemos que ubicarnos. Egipto se encuentra en el norte de África, ¿sí? Vimos en el mapa mundi pues la ubicación. Se encuentra en el norte de África. Ahí está. ¿Ya? Egipto corresponde al valle del Nilo. El río Nilo, uno de los más grandes del mundo, avanzan de esa forma, de sur a norte, y cuando van a llegar a desembocar, es decir, a botar sus aguas en el mar Mediterráneo, el río Nilo se divide en varias ramas, ¿ya? Esa zona donde el río está dividido, ramificado, a esa zona se le llama delta, y así el Nilo desemboca en el mar Mediterráneo. Muy bien, entonces toda esta parte de color verde que se encuentra en los alrededores del río Nilo es lo que llamamos Egipto. ¿Ya? Egipto. Ahí está, ¿no? Muy bien, entonces Egipto corresponde al Valle del Nilo en el noreste de África. ¿Ya? Podemos dividir también Egipto en 2 regiones. La zona que está al norte la llamamos el Bajo Egipto, que corresponde al delta del Nilo. Bajo porque es de poca altitud, es zona costa. En cambio, a la parte sur le vamos a llamar Alto Egipto, porque es una zona ya de mayor elevación, una zona montañosa, por eso Alto Egipto. ¿Ya? El Alto Egipto, tal vez dirán, es más grande, sí, pero el Bajo Egipto es más fértil. Es decir, su tierra es mejor para la agricultura. Por eso el Bajo Egipto es la zona agrícola fundamental de Egipto. En cambio, la zona alta también es una zona agrícola, pero
por las dificultades de la agricultura, va a ser también una zona ganadera. Muy bien, entonces tenemos ahí el Alto y el Bajo Egipto. Correcto. Muy bien, su economía. A ver, como dijimos, ellos vivieron en los alrededores del río Nilo, pero el Nilo no permanecen sus aguas en el mismo nivel todo el año. No, todo río, como nuestro río Rímac, inclusive que tenemos acá en la ciudad, tiene un tiempo de crecida, donde aumenta su caudal, y otro tiempo en que disminuye, dependiendo de la estación, dependiendo de los meses. Porque hay tiempos de lluvia, entonces aumenta el caudal del río. Hay tiempos en que no llueve y baja. Los egipcios sabían eso. Y en base a esto, a las crecidas y decrecidas del río, es que crearon un calendario agrícola. Un calendario agrícola. Ahí veamos esta ilustración que tengo acá al costado. A ver, por acá mencionamos que eh, cuando el río está crecido, ahí está, tiene inundado la tierra que está junto al río. Tiempo de inundación. Pero luego baja el río y esta parte que antes estaba inundado, ahora ya no lo está. Esta zona es zona agrícola. Los egipcios que están en estas casas van a ir a sembrar en esta parte. ¿Y por qué van a obtener grandes cosechas los egipcios? Porque cuando el río cubría esta tierra, ya, meses antes, y luego se retiró el río, ¿qué cosa dejó encima? Aparte de que humedeció la tierra, dejó un barro de un color algo oscuro, por eso así lo han ilustrado, un barro oscuro conocido como limo. Ese limo es un barro que ha dejado el río que contiene nutrientes para las plantas. Es decir, el limo funciona como abono. Y cuando los egipcios siembran acá, tienen buenas cosechas, porque la tierra está abonada. ¿Y quién lo abonó? El mismo río. Pasan unos meses y ahí están, obtienen sus cosechas. Cosechan porque otra vez el río va a crecer, porque empezó la época de lluvia. Entonces, nuevamente, el río cubre esas tierras de cultivo. Ellos están dedicándose a otra cosa, a hacer tejidos, cerámica, hacer artesanías, o hacer intercambios, a criar animales. Y otra vez que el río baja, nuevamente van a sembrar en estas tierras otra vez cubiertas con limo. Y otra vez van a tener buenas cosechas. Bueno, sí, es una zona calurosa. Entonces, ya, la agricultura fue muy desarrollada en Egipto gracias al río, a que el río con sus crecidas inundaba las tierras de cultivo y luego que se retiraba dejaba la tierra abonada con el limo. Muy bien, y así tuvieron mucho trigo, cebada, etcétera, los egipcios, cosa que permitió que la población crezca por la abundancia de alimentos. Un griego que visitó Egipto, un hombre llamado Heródoto, considerado el padre de la historia, Heródoto dijo que Egipto era un don del Nilo, era un regalo del río. ¿Y por qué lo habrá dicho? Pues por la importancia de este río en la agricultura y toda la riqueza pues, que Egipto poseía. El Nilo fue visto inclusive como un dios para ellos. Muy bien, listo. Entonces, eso hay que recordar respecto a su economía. Su sociedad también es estratificada, como vemos, porque los que están abajo, pues la pasan mal, son esclavos, y los que están arriba, pues la élite, el faraón con su familia, pues la pasan muy bien, ¿no? Tienen todos los privilegios. Y intermedio, pues hay diferentes sectores. Una sociedad estratificada o clasista, como le decimos ahora. Claro, ¿no? Como si fuera un inca. Un faraón era como un inca, por supuesto. Hay algún parecido entre el Tahuantinsuyo y el antiguo Egipto. A ver, acá estamos mencionando que los egipcios de la antigüedad no eran
tan guerreros, no eran tan conquistadores. Los de Mesopotamia eran más guerreros, los de Grecia, los de Roma eran más guerreros. Los egipcios no tanto. Y recordamos que los esclavos se obtienen de las guerras, los prisioneros. Entonces, ¿qué estamos señalando? Que en Egipto no hubo un número de esclavos muy grande. La mayor parte de la población era gente libre, claro, seguramente pobres, pero libres. En cambio, en otros lugares como Roma o como Atenas en la antigua Grecia, la mayoría eran gente esclava. ¿Ya? Entonces, por eso hay quienes se preguntan si en Egipto realmente era una sociedad esclavista. Bueno, sí lo era, porque de todas maneras tuvieron esclavos, ¿no? De todas maneras, sobre todo en tiempos más avanzados como el Imperio Nuevo. Los esclavos eran los prisioneros de guerra fundamentalmente, los prisioneros de guerra. Y claro, como esto era hereditario, sus hijos pues heredaban la esclavitud y sus nietos y así todas las generaciones, a menos que se liberen de alguna forma, ¿no? Bien, eh, cuando nos preguntaron en una ocasión quiénes eran la base social de Egipto en la antigüedad, entonces como el número de esclavos no fue tan grande, decimos que la base social fueron los campesinos llamados felá y no los esclavos. Los campesinos eran la principal fuerza laboral y ellos debían de pagar tributo. En los inicios no había dinero en Egipto. ¿Cómo pagas tributo si no hay dinero? Pues entregando productos que has cosechado, entregando animalitos, ganado o trabajando para el Estado. En el tiempo en que se construyeron las pirámides de Egipto, aún no había dinero. Entonces la gente tributó pagando con trabajo. Por eso muchos de estos campesinos trabajaron en la construcción de las pirámides. Las pirámides fueron hechas más por gente libre que por esclavos, es lo que actualmente sabemos. Antes no, antes creíamos que únicamente esclavos construyeron las pirámides. Ahora sabemos que no era tanto así en el antiguo Egipto. Muy bien. Tenemos aquí una figura del faraón, ¿sí? Faraón que tiene diferentes eh, elementos para evidenciar su poder, ¿sí? Cetro, látigo, una doble corona. ¿Por qué usaban dos coronas los faraones? Siempre es una, ¿no? ¿Por qué dos? Ya, ahora mencionamos lo de las pirámides. ¿Por qué dos coronas? Porque, ¿recuerdas que te decía que Egipto está dividido en dos? El Alto y el Bajo Egipto. Muy bien, llamamos faraón aquel que gobierna en ambas zonas, en el Alto y en el Bajo Egipto. Si solo eres rey del Alto Egipto o del Bajo Egipto, no eres faraón. Tienes que ser el gobernante de las dos tierras, de las dos regiones de Egipto para ser faraón. ¿Y cómo se evidencia eso? Pues usaban ellos doble corona. Correcto, porque reinaban en ambas regiones. Así es, por eso dos coronas. Muy bien, ahí está. ¿Ya? Un personaje importante, por cierto, eran los escribas. Los escribas eran gente con conocimientos en escritura, en matemática, en otros aspectos. Eran gente, ¿no?, preparada que el faraón llevaba, ¿no?, a su corte para que se encarguen pues de registrar lo que él ordena, eran como sus secretarios, o también para registrar otras cosas como los censos, cuántos trabajadores se requieren, cuántos esclavos hay, que lleven registros. Los escribas fueron importantes. Su nombre creo que nos dice ya qué tarea tenían. Los escribas, ¿qué hacían? Pues escribían, anotaban, registraban todas estas cosas necesarias para el Estado. Inclusive les hicieron estatuas, como la que vemos en pantalla, ¿no? Bien, eh, sobre los periodos de la historia egipcia. A ver, en un primer momento
Egipto estaba desunido, dividido. Entonces, a eso le llamamos el predinástico. A pesar de la división interna, ya habían avanzado culturalmente como creando la escritura jeroglífica. Muy bien, pero llegó un momento en que los egipcios se unificaron. El Alto y el Bajo Egipto se unió. ¿Ya? Esto gracias, supuestamente, porque esto es algo todavía legendario, gracias a un personaje llamado Narmer o Menes. ¿Sí? Tiene dos nombres este personaje. Este hombre logró unir el Alto y el Bajo Egipto, convirtiéndose, por lo tanto, en el primer faraón. ¿Ya? Acá tenemos una paleta, ya un grabado, donde supuestamente este pues es Narmer, es el primer faraón que está sometiendo a su enemigo, y esto simboliza la unificación de Egipto. Muy bien, Tinis pasó a ser la primera capital de Egipto, por eso a esta parte le estoy llamando periodo tinita. Luego viene el periodo menfita, cuando se cambia de capital. Se deja Tinis y se toma a Memphis como la nueva capital de Egipto. Periodo menfita. ¿Ya? En tiempo del periodo menfita, también llamado Imperio Antiguo, es que se construyeron las pirámides. Las pirámides no se construyeron en todos los periodos de la historia egipcia, sino en el Imperio Antiguo o menfita. Acá vemos en pantalla la pirámide más antigua de Egipto, llamada la de Sócer. Pero esa pirámide no impresiona mucho, porque es una pirámide escalonada. La que impresiona más son las pirámides clásicas, estas que terminan en punta, son las pirámides clásicas, ¿ya? Estas de acá, las que no se ven los escalones grandes como la anterior, estas. Estas pirámides, las más grandes, se encuentran en un lugar llamado Gizeh o Giza. Y estas pirámides se llaman Keops, Kefren y Miserinos. ¿Ya? Aún existen, así se construyeron hace casi 5.000 años y aún existen, se ven así. Claro que hace 5.000 años seguramente se veían más hermosas, porque tenían un recubrimiento más de una piedra brillante, que ahora ya no lo tienen. Y en su interior estaban las momias de los faraones con sus tesoros. Actualmente están vacías, porque fueron saqueadas con el tiempo, pero la construcción en sí aún está. 5.000 años y siguen de pie estas pirámides. En cambio, los sigurats de Mesopotamia ya se cayeron. Estos están de pie. Muy bien, ahí está. ¿Ya? Ahí está. Si no tenían una tecnología muy avanzada, ¿cómo construyeron tremendas obras? Pues utilizando el trabajo masivo de personas. Mucha gente, campesinos que están pagando sus tributos y van a trabajar, como también pues gente esclavizada, ¿no? Y no es que ellos carguen las piedras, no se carga la piedra grande no la puedes cargar, ¿no? En esos años, solo las arrastran con cuerdas, con mucha gente, y los arrastran por rampas para que puedan colocarlas pues en una zona alta. Ya no pueden cargarlos en ese tiempo, ¿no? Ahora tenemos grúas para poder cargar una piedra grande. En ese tiempo tenían que arrastrarlas nada más. Con mucho tiempo, con mucha gente, podían hacer la obra. Lentamente, claro. Bien, este imperio, el de las pirámides, se cayó por rebeliones internas de los nobles. Más adelante se volvieron a unir y a eso le llamamos el periodo tebano o imperio medio. ¿Por qué tebano? Porque la nueva capital fue Tebas. Tebas. ¿Ya? Entonces Egipto no tuvo una capital, tuvo varias, como vemos. Bien, el periodo tebano tampoco duró mucho porque ellos fueron invadidos por los Hicsos o reyes pastores. La invasión, claro, les hizo perder su autonomía, pero trajo algunos elementos positivos, como el uso del hierro. Egipto no conocía el hierro, ahora lo va a conocer porque los invasores lo trajeron, igual que los españoles, pues malograron la historia de los incas, nuestra historia, pero dejaron elementos importantes.
¿ya? También vinieron con caballos, con carros de guerra. Acá vemos un carro de guerra. Esta carreta tirada por caballos. Entonces, así vinieron los hicsos, derrotaron a los egipcios. Con el tiempo, los egipcios se liberaron utilizando esas mismas armas que ahora aprendieron. Y empezó el periodo neotebano o Imperio Nuevo. Tebas volvió a ser la capital. Entonces, tenemos allí un periodo importante donde inclusive una mujer gobernó, Hatshepsut. Fue la primera mujer que se volvió faraón, una faraona. La última, que es más famosa, es Cleopatra, pero la primera fue Hatshepsut. Tenemos a Tutmosis III, un conquistador que logró que Egipto crezca hasta este tamaño. ¿Ya? Todo esto hasta Siria. Como ves, Siria y Asiria son diferentes. Ves en el mapa. Egipto llegó hasta Siria. Ahí está, ¿no? Esto es la máxima expansión de Egipto. Tenemos a Menofis IV, que fue el que intentó establecer el culto a un solo Dios, monoteísmo, un solo Dios, el Dios Atón. Esto es para debilitar a los sacerdotes de los otros dioses que tenían mucho poder y riqueza. A partir de ahora solo se rendirá culto a un solo Dios, dijo el faraón, llamado Amenofis o también llamado Akenatón. Pero luego de su muerte, su hijo Tutankamón restableció el politeísmo, es decir, una religión que acepta a muchos dioses. Y así quedó el politeísmo, pues, ya en Egipto. Tutankamón es muy conocido porque su tumba fue la primera encontrada intacta. En cambio, la tumba de los demás fueron saqueadas con el tiempo. La tumba de Tutankamón fue encontrada hace solo 100 años, pero intacta, con la momia del faraón y con sus tesoros. Por eso Tutankamón es muy conocido. Ramsés II, importante, él luchó contra los hititas, que están acá al norte. Los hititas querían controlar Siria, así que se enfrentaron a Egipto. Fue una guerra sangrienta, al final se firmó el Tratado de Kadesh, un tratado de paz entre ellos, considerado el tratado más antiguo de la historia. Se cree que también en tiempo de Ramsés II, Moisés sacó a los hebreos de Egipto, hebreos que estaban siendo esclavizados. Pero digo, se cree porque faltan, pues, no pruebas para afirmar ello. ¿No? No, profe, yo lo vi en la película, ¿no? Yo lo vi en una novela. Pues ni películas ni novelas son pruebas científicas, ¿no? Son fuentes históricas, no. ¿Ya? Muy bien, ahí está, ¿no? Listo. Ya, se liberaron, pero ya es un tiempo de crisis, serán conquistados por otros pueblos, incluidos los persas que habían conquistado antes a Mesopotamia. Muy bien, para terminar tenemos elementos culturales, cosas que ellos crearon como sus construcciones. Acá vemos tumbas y como ves hay distintos tipos de tumbas. Está la pirámide escalonada, está la mastaba, que es como la base de una pirámide, una mastaba. Está la pirámide propiamente, la pirámide clásica, la que termina en punta. Y están los hipogeos, que son tumbas subterráneas, como la de Tutankamón, que fue de este tipo. Entonces Egipto tuvo varias eh, formas de tumbas, siendo la pirámide clásica la más conocida, ¿no? Por supuesto. También construyeron templos, como este impresionante templo de Abu Simbel. Ellos agarraron una montaña y la tallaron, creando un templo que se encuentra al interior de esta montaña. Y colocaron colosos, es decir, estatuas de faraones sentados en la puerta. Esto lo hizo Ramsés II, el templo de Abu Simbel. También está el templo de Karnak, de Luxor. En escritura tuvieron 3 escrituras, siendo la más complicada la jeroglífica. Pero la escritura egipcia está descifrada, porque se encontró esta piedra de la Roseta, ¿ya? Donde había el mismo texto en griego y en jeroglífico, y también en demótico, que es una escritura más simple, más sencilla, digamos, de Egipto. Entonces, comparando lo que decía
como el griego era conocido, se pudo entonces saber qué decía o qué significaban estos caracteres, estas figuras hechas por los antiguos egipcios. Y el que logró esto fue Champollion. En religión, ellos creían en muchos dioses, hemos dicho. Varios de estos dioses eran animales o también rendían culto a los muertos. Eso se llama orfismo. Ellos creían en la vida después de la muerte. Estaban convencidos que había una vida eterna, que el alma se perpetuaba, ¿no? Eternamente. Sus dioses, ahí mencionamos a varios, pero mejor vamos a verlos aquí. Aquí vemos un tribunal, un juicio de un alma. Ellos creían que cuando moríamos, el alma iba a un tribunal de dioses. Acá está el dios Anubis, lo reconoces por la cara de chacal o lobo o perro, este es Anubis, ya él acompaña al alma. ¿Qué pasa? En una balanza colocan el corazón del alma y al otro lado una pluma. Tu corazón debe pesar igual que la pluma. Si pesa más, tu alma es destruido. Si pesa igual, entonces vivirás eternamente. Dicen que pesaban más los corazones de aquellos que tenían muchos pecados. ¿Ah? ¿Qué tan ligero es tu corazón? Muy bien, acá hay otro dios llamado Tot, el dios de la sabiduría, que está registrando ello. Como él escribe, él registra, a él se le considera también el dios de los escribas. Luego, por acá vemos al dios Horus, que tiene cabeza de halcón, que está llevando al alma a su sentencia. El que dirige esto, Osiris, que está aquí, ya va a decidir pues qué pasa con esa alma. Así ellos veían el juicio final. ¿Ya? Ajá, esto ellos lo pintaban en sus tumbas o en sus papiros, lo colocaban junto a los cuerpos de sus difuntos. Muy bien. Listo, chicos. ¿Ya? También ellos avanzaron en la momificación. Tenían ellos que ver que el cuerpo dure y para eso sacaban todos los órganos internos. También, ¿no? Los ojos, el cerebro, porque eso se pudre y destruye el cuerpo. Pero al hacer esto, ellos desarrollaron conocimientos científicos, ¿no? Sobre el cuerpo humano, medicina. También desarrollaron la geometría para poder construir esos templos. ¿Sí? Las pirámides clásicas que hemos visto están hechas en base al teorema de Pitágoras. Y así, ellos aportaron un calendario más preciso que el de Mesopotamia, de 365 días, un calendario solar que hasta ahora usamos nosotros. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a dejar la teoría por aquí. ¿Ya? Lo que nos falta es resolver la práctica. La práctica. A ver, la práctica, ¿cómo está la práctica? Está, ahí está. Sí, la puedo marcar, la podemos hacer. Un par de minutos. A ver, bien. Un momentito, chicos, un momentito. Profe. Resuelto. A ver, un segundito. No tenemos que resolverlo nosotros. A ver. Ahora sí, ya. Ahora sí.
Bien, decíamos que en la primera, a ver, para que la puedan leer, ahí está. La respuesta es que en el esclavismo hay dos clases antagónicas, esclavista y esclavos. En la 2, Mesopotamia y Egipto fueron consideradas civilizaciones esclavistas, por supuesto. En la 3, esta parte, la pregunta me corresponde a mí, ¿ya? Y ya la parte final, las domiciliarias, son de ustedes para la próxima clase. A ver, Mesopotamia, ¿hoy qué cosa es? Hoy es Irak. En la 4, ¿cuál es la relación correcta sobre el desarrollo mesopotámico? ¿Recuerdas qué pueblo fue primero que después? A ver, sumerios fueron los primeros, luego La C. acadios, babilónicos. Muy bien, es la C, correcto. En la 5, los primeros pueblos que se asentaron en Mesopotamia, los primeros que se establecieron en Mesopotamia, ¿cuáles fueron? Los primeritos. Sumerio. Claro, los sumerios. Muy bien. En la 6, la mitología mesopotámica nos habla de un texto. Allá, que hay un texto en el cual se puede conocer a los dioses de Mesopotamia, inclusive a un semidios llamado Gilgamesh. ¿Cómo se llamaría ese texto? No, el libro de los muertos es de Egipto. Es el Gilgamesh. La D. La D. En la 7, a ver, civilización que logró, que usó masivamente el hierro y logró una gran expansión. En Mesopotamia, ¿quién fue el que más se expandió? La C. Babilonia. Los asirios. La C, correcto, son los que más se expandieron. Acá tenemos una tablilla de arcilla. Muy bien. ¿Quiénes han dejado esto? Pues, ¿quién es? Hebrea. No, los hebreos. No, ¿quiénes han dejado esta tablilla de La arcilla? C. Mesopotamia, claro. Sí, Mesopotamia. 4. Egipto se desarrolló ¿dónde? En las orillas del El río Nilo. Claro, del Nilo, por supuesto. Profe, te está haciendo la fácil, seguro la difícil nos va a dejar a nosotros. Más o menos, más o menos. Ya, la 10. A ver, las grandes construcciones egipcias, como las pirámides, ¿qué mostraron? Que había una planificación. Sí, si no se planifica, no se puede construir tremenda obra. Así que el punto 1 es correcto. Máquinas de hierro, no había máquinas de hierro. La Uso 3. masivo de mano de obra tributaria, sí. Falta de patrones de arquitectura. No, las construcciones tienen un patrón, tienen un modelo, están bien hechas. Así que lo correcto en la 10 es el punto 1 y el punto 3. La A. La A, muy bien. En la 11, tipo de escritura usados por los comerciantes. Allá. Los jeroglíficos lo usaban solamente para cosas D. religiosas. La hierática lo usaban para cosas del Estado. Y los comerciantes utilizaban la escritura demótica, que es la menos complicada. Legado, o sea, herencia que nos han dejado los egipcios y que utilizamos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Pues ya no momificamos a la gente, ¿no? La D. El calendario lo seguimos usando hasta ahora. El calendario solar. En la 13, Howard Carter encontró, dice, la tumba de un faraón, con su máscara, con todo C. lo que contenía. La de Tutankamón. C. Correcto, la de Tutankamón. En la 14, el faraón Amenofis estableció el monoteísmo, el culto a un dios. ¿Quién era ese dios? Era el dios Atón. Atón. Y en la última, justamente con la reforma de Amenofis, ¿ya? ¿Qué hizo Amenofis? Cuando estableció el culto a un solo dios, él qué cosa era lo que buscaba. A ver, o eso que hizo, expresó una lucha entre el gobierno faraónico y el alto clero, es decir, los grandes sacerdotes de Egipto. En la 15 voy a marcar la A. Bien, la domiciliaria es la que ustedes van a hacer y la próxima semana, al inicio de la siguiente clase, la resolvemos juntos. Ustedes me dicen cuáles son sus claves.
¿Ya? Entonces este material se le va a hacer llegar, ¿ya? Y sería todo de mi parte, chicos. Ya son las 12, así que nos vemos. Ya, que tengan buenas tardes. Bye,